Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según Juan, el capítulo 1. Juan, capítulo 1. Los días miércoles me encantan porque son los días de preparación. Amén. Las pupusas no se hacen solas, hay que prepararlas. Amén. Y los cristianos no se vuelven cristianos de por sí, hay que prepararlos. Amén. Y así somos nosotros preparados por la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a leer Juan capítulo 1, verso 35 hasta el 42. El día siguiente, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Verso 37, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Oremos al Señor un momento todos juntos, hermanos. Señor, Dios mío, Señor mío, Dios mío, gracias una vez más, Señor, porque tú eres el alimento que nuestra alma necesita. Dios mío, venimos con hambre, venimos con sed, Señor, de tu palabra y de tu espíritu. Y venimos, Señor Jesús, porque sabemos que el alimento tuyo es el único que nos da, Señor, vida eterna. Y gracias te damos por eso, Señor. Háblanos, instrúyenos en este día. Señor, pon palabras, Señor Jesús, en nuestros oídos y corazones. Señor, invoco tu nombre, Señor, proclamando bendición sobre cada oído que va a recibir tu palabra y sobre cada corazón que va a sembrar esa semilla, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, 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 amén. Pueden sentarse, hermanos, de una alabanza al Señor. Dice la Biblia, y aquí me encanta esta escritura: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Juan estaba discipulando, Juan, y vio a Jesús y dijo: este es el Cordero de Dios. Y dice la Biblia, el verso 37, lo hemos leído: lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Vamos a estudiar la palabra. Y cuando están siguiendo al Señor, Jesús se da la vuelta y está viendo que le están siguiendo. Cualquier persona haría eso posiblemente, ¿verdad? Estoy caminando y veo que alguien me sigue, pues me doy la vuelta y ¿qué pasó? ¿Entiende? ¿Me están siguiendo o qué está pasando? Y Jesús les dice eso: ¿qué buscáis? Y le dijeron: Rabí. La primera impresión es que cuando le vieron, le reconocieron como maestro. Y le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Y me llama la atención el verso 39 también, que les dice: ven y vean. Y los lleva donde él moraba, y se quedaron aquel todo el día. Ya era la hora 10:00. Y ahí habla que Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. No solamente habían oído a Juan, pero después habían seguido a Jesús. Después de cada instrucción, uno tiene que seguir. Es importante eso. Si uno oye y se queda, no es un seguidor. ¿Okay? Pero el seguidor es el que oye y sigue al Señor definitivamente. Le trajo a Jesús y mirándole, Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Cefas quiere decir Pedro. Ahora imagínese, hermano, pues para nosotros es una escritura. Imagínese la realidad. Uno está caminando, Jesús se da la vuelta: ¿qué quieren ustedes? No, pues queremos saber dónde vives. Pues vámonos, yo vivo allá. Y los lleva. Traen a Pedro y la primera cosa que el Señor le dice, no le dice cómo te llamas, de dónde vienes, quién eres, lo que cualquier persona haría,
¿verdad? Encantado de conocerte, yo soy Jorge, ¿cómo te llamas tú? Luis, o bueno, Luis, encantado, ¿verdad? Eso no pasó en esta historia, sino que en esta historia el Señor le mira y le dice, tú eres Simón. Inmediatamente, yo sé quién eres, en otras palabras, tú eres hijo de Jonás. Inmediatamente le dice, tú vas a ser ahora Cefas. Le cambia el nombre. Okay. Y esto es muy importante para mí, el cambio de nombre que él sufrió, que pues el Señor le dijo, ahora vas a ser llamado Pedro, que viene de una palabra aramea y griega respectivamente, que significa fragmento de piedra. Okay. Entonces, hermano, miramos eso en la Escritura y hoy vamos a estar hablando de ese tema precisamente, ¿verdad? El tema de el llamado de Pedro. Okay. El llamado de Pedro. Déjeme ubicarme aquí. Entonces Pedro, hermanos, usted conoce la historia seguramente. Pedro era un pescador de Betsaida, y llegó a vivir con su familia. Pedro era casado, okay, vivía en Capernaum, pero era casado. Muchos dicen que pues Pedro es el primer papa de la Iglesia Católica Romana. Y bueno, si así fuera, deberían casarse también, porque si fuera su primer papa casado, los demás deberían serlo también. Pero definitivamente no es el primer papa, ni tampoco el segundo, ni nunca fue papa. Pedro fue un predicador del nombre de Jesucristo. Amén. Pero sí era casado. Y Pedro era un líder por su misma naturaleza. Y usted, si puede ver toda la historia del apóstol Pedro, usted puede ver que siempre que se mencionaba a los apóstoles, amén, o discípulos, ahí Pedro aparece a la cabeza. Pedro, Juan, Jacobo y Pedro estaba en todo lado, porque la influencia de Pedro era importante. Pedro tenía confianza, era un hombre impulsivo, es la manera como era el carácter. En el Nuevo Testamento no se habla de ningún otro hombre, apóstol o discípulo, que haya hecho tantas preguntas como Pedro. Entonces Pedro era el hombre que era siempre ahí, ¿por qué esto? ¿Y cómo esto? ¿Y qué vamos a hacer con esto? Y eso nos habla del liderazgo que tenía Pedro. Pero hay cosas que me llaman la atención en el llamado de Pedro, y son 4 puntos, 4 maneras que Dios llamó a Pedro. La primera, el llamado a ser salvo. La segunda, el llamado a ser pescador de hombres. Tercera, llamado a ser apóstol. Y cuarto, llamado a ser pastor. Hermanos, cuando el Señor nos llama, no nos llama para conocernos, porque Él ya nos conoce. Nos llama para que le conozcamos, porque nosotros no le conocíamos. Okay. Entonces es importante que el llamado de Dios parte en estos 4 principios. Lo primero que quiere Dios en nosotros es salvación. Okay. Si no tenemos salvación, no podemos ir a ningún lado. La segunda cosa que el Señor quiere, que seamos pescadores de hombres. Una vez siendo salvos, quiere el Señor que nosotros, amén, pues alcancemos la salvación a otras personas. El tercer punto es el apostolado, ¿verdad? Y el cuarto punto, el pastorado, y eso lo vamos a tocar en detenimiento en este día. Juan capítulo 1 lo hemos leído, versos 35 al 42, no lo voy a leer de nuevo, pero Andrés trae a Pedro, su hermano, y lo trae a Jesucristo. El Señor le cambia de nombre y le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Cefas. Cefas quiere decir Pedro, una piedra. En todo este llamado, hermano, aquí en este capítulo, si usted presta atención, Pedro, el que hablaba siempre, el que hacía preguntas siempre, en esta ocasión Pedro no dijo ni una sola palabra. Y seguramente yo haría lo mismo, me quedaría atónito. Alguien que se acerque a mí, que de pronto me diga, hey, tú eres Jorge. Dice, ¿what? Y me conoces, sí, no solamente eso, pero ahora te vas a llamar fulano de tal, ¿en serio? Y con autoridad. Y bueno, ¿quién eres tú para hablar de esa manera? Pedro no dijo nada, se quedó atónito. Pero el cambio de nombre que recibió Pedro nos hace ver, hermanos, que el Señor discierne lo que nosotros somos y lo que nosotros podemos llegar a ser. Tú eres Pedro, amén, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, le dice el Señor, porque yo voy a hacer algo contigo. Ningún llamado de Dios, hermanos míos, es sin sentido.
Dios no llamó a Pedro porque no tenía nada más que hacer. Dios no nos llamó a nosotros porque somos gente especial. Dios nos llamó para que seamos gente especial. Okay. Él cambió nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. Así pasó con Pedro. Pedro definitivamente, hermanos, tuvo un cambio definitivamente grande. Y él fue llamado para ser salvo. Okay. Y eso es lo que aquí, si presta atención en esta escritura, el Señor le dice aquí: tú eres Simón, hijo de Jonás, me serás llamado Cefas. De aquí en adelante te van a llamar diferente a lo que te llamaban antes. En toda la escritura, de ahí en adelante se le llama Pedro. En algunos lugares Simón Pedro. Pero el llamado de Dios, y la Biblia dice que es irrevocable. Usted, hermano, y está escuchando este mensaje, y con la ayuda del Señor, amén, entre en su corazón. Usted es un llamado de Dios. Sea hombre o sea mujer. Sea joven o sea anciano. Okay. Ahora, cuando Dios llamó a Pedro, una vez más, ¿lo llamó para qué? Punto número 1, para que sea salvo. Okay. Para que sea salvo. Pedro, amén, no era salvo, era un pescador, pero no era salvo. Nosotros teníamos diferentes formas de pensar, de creer, o tal vez asistía a alguna iglesia usted, pero no éramos salvos hasta que el Señor nos ha llamado. El llamado de salvación, hermano mío, es algo que Dios da, amén, y no quita. El hombre se aparta de la salvación por su propia decisión. Cada vez que un hombre se aparta del camino del Señor es porque el Señor todavía lo llamó. Fue el hombre el que escapó de la presencia y del plan de Dios. Dios no llama a nadie para que se pierda. Dios llama para que se salven. Y una vez más, todos estamos incluidos en esa canasta. Okay. Cuando Dios nos llamó a la iglesia, amén, es que Dios realmente quiere salvar nuestra alma. Un día, amén, el Señor va a venir y nos va a llevar con Él, y nosotros vamos a entender el propósito de Dios, todo lo que tuvimos que pasar en esta vida. Pero si somos salvos, amén, habrá valido la pena. Si somos condenados, hermano mío, es que nuestra vida en el Señor falló, algo pasó, nos apartamos, no cumplimos, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Segundo punto que quiero mencionar acá, y es bien importante, es el llamado a ser pescador de hombres. De la salvación puedo hablar mucho, pero voy a pasar al siguiente punto, porque salvación ustedes la conocen, espero que sí. Marcos capítulo 1 y el versículo 16, dice la palabra del Señor: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Definitivamente, hermanos, se ve que esta era gente próspera en la pesca. ¿Por qué? Porque ellos contrataban gente que les ayuden. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros. Entonces Zebedeo y sus hijos pues han tenido que tener un buen negocio, dueños de esta compañía, voy a decir así, de pescadores. Okay. Pedro, Andrés, Jacobo, Juan y Zebedeo su padre eran pescadores. Okay. Lucas capítulo 5, si quiere acompañarme en la escritura, el versículo 4, Lucas capítulo 5 y el versículo 4, dice así la palabra del Señor: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Okay. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ok. Lo que el Señor está haciendo con
con Pedro en este lugar, hermano, definitivamente está trabajando con él en la manera como solamente Dios puede hacerlo, ¿verdad? Enseñándole que hay algo que él puede hacer en su profesión que puede ser cambiado a un nivel diferente. Aquí le dice, echa la red, maestro, pues no hay peces acá, hemos pescado toda la noche. El verso 6 más adelante dice, habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Usted conoce bien esta historia, que la red se rompía. Entonces miramos nosotros, hermanos, que el Señor le dice, mira, tú echa la red y mete la red y después tienes que remendar las redes, porque las redes con el uso se van desgastando y se van rompiendo. Ahora, en la aplicación de la vida real, hermanos, esto es lo que Dios estaba preparando en Pedro para el día de Pentecostés. Ningún hombre va a tener una cosecha de gran cantidad de almas si no pasa por el proceso de manejar bien las redes. Eso es importante que lo entiendan. ¿Ok? En el día de Pentecostés, Pedro lanzó la red y agarró multitud de almas y la red no se rompió. Pero para que Pedro llegase a ese lugar, el Señor le dijo, te voy a enseñar a ser pescador, te voy a hacer pescador de hombres. Has llenado tu canasta de peces, amén, y así voy a llenar, amén, ahora de almas el lugar donde tú vas a ir y vas a predicar el mensaje. Entonces, la habilidad y la capacidad que Pedro tenía, hermano, fue usada por Dios en la manera diferente, como para decir, bueno, sabes hacer esto, te voy a enseñar a hacer lo mismo, pero con las almas. Nosotros, hermano, como pentecostales cristianos, no vamos a poder, hermano, amén, gloriarnos en ninguna manera, siempre la gloria para Dios. Pero las almas son producto de las redes que nosotros echamos. Amén. Las almas son producto de las redes que nosotros echamos en el mar de este mundo para sacar y cosechar. Pedro le dijo, Jesús le dijo a Pedro, mete la red y pues hazlo, y no he sacado nada. Así nosotros podemos echar la red en este mundo de pecado y lanzar el evangelio y no ganar a nadie. Y eso puede a nosotros causarnos una desilusión. Es decir, hermano pastor, he ido evangelizado y no tengo habilidad porque no he pescado a nadie, ¿verdad? No, nadie se ha convertido, nadie ha venido a la iglesia y soy un fracasado. Y no es así, sencillamente, amén, que tal vez ha ido con su propio deseo, buena intención, pero no ha ido guiado por la mano de Dios. Porque Pedro trató por su propia voluntad y por su propia experiencia. Porque Pedro tenía experiencia. Y trató ese día y no sacó nada. Y le dice ahora el Señor, métela de nuevo. Y Pedro le dice una cosa importante, en tu nombre echaré la red. Eso cambió toda la historia. Porque cuando Pedro echó la red en el nombre del Señor, pues los peces estaban por todo lado. Entonces eso es importante. Nosotros cuando vamos a ganar almas para el Señor, no vamos a usar nuestra experiencia. Yo puedo ir allá y tocar una puerta y decirle, buenas tardes, soy el pastor Mendizábal. Y la persona al otro lado, bueno, ¿y eso a mí qué? Es que yo soy el pastor del mundo pentecostal. Y la persona, bueno, y yo ni sé qué significa eso, ¿qué quiere? ¿Para qué toca mi casa? Estoy lavando la ropa, estoy cocinando los frijoles, ¿para qué vino? A la persona no le interesa quién es Jorge Mendizábal. Pero cuando vamos en el nombre del Señor, ¿okay? Y tocamos la puerta en el nombre de Jesús. Y hermano, en ese momento, hermano, los peces adentro que no quieren salir por la autoridad del nombre del Señor Jesucristo, hermano, amén. El momento de abrir la puerta, la actitud de ellos es cambiada. No por nuestra capacidad o experiencia o buena palabrería que tengamos, una oratoria correcta. Eso se lo enseña en el colegio bíblico, la oratoria, la postura, y los modales y la forma. ¿Okay? Pero cuando uno va, hermano, como el pescador de almas, ¿verdad? Uno va bajo el Espíritu Santo, se le puede cruzar una palabra, quién sabe, no encuentra el texto bíblico en ese momento, pero el Espíritu de Dios cae y los peces comienzan a salir, hermano, y comienzan a llegar. Lo más importante es,
Amén. Ser pescador de hombres, pero llevar el nombre del Señor con nosotros. Amén. Porque eso es lo que va a dar cosecha. No hay cosecha sin el Señor. Amén. Ok. Hermano, además de echar la red en las aguas de poca profundidad y bajarlas a las aguas profundas, como hemos leído, el pescador de hombres debe tener cuidado de lavar la red y de remendar la red para que no escapen por medio de las roturas. Es importante, hermano, que cuando nosotros estamos trabajando, amén, tengamos pureza, santificación en lo que hacemos. Porque eso es lavar las redes. Ellos, hermano, como pescadores, increíble, pero metían y sacaban la red al agua. ¿Para qué vas a lavar la red que vive en el agua? Y la realidad es que tenían que lavarlas y lavaban sus redes. Así tenemos que lavar las redes espirituales nosotros, hermano, y remendarlas. Alguien da la gloria a Dios. Óigame bien, ¿qué quiere decir remendar las redes? Cuando una red está rota, por ahí se escapan los peces. Pero si está remendada, no tienen por dónde escapar. Entonces en la iglesia han entrado peces y han salido peces. Es porque la red en algún lugar tiene agujeros. Amén. Ok, hay que ver e identificar dónde están esos lugares donde la red se rompió. ¿Por qué lugar de la iglesia las almas salieron? ¿Cuál fue la causa? ¿Dónde se rompió esa red? ¿Cuándo se rompió esa red? ¿Y cómo podemos nosotros remendar esa red? Y espero que me entienda usted en el aspecto espiritual que le estoy hablando. Tal vez usted trajo una cantidad de 5 almas en el año. Algunos trajeron más, otros menos. Y trae 5 almas. Y cuando termina el año se da cuenta que sigue agarrado en la red, pero las 5 almas ya no están. Y usted dice, no, pastor, lo que pasa es que usted no es un buen predicador. Los músicos no son buenos músicos. El aire está muy caliente, el aire está muy frío, la banca es muy alta, muy bajita. Si tuviéramos, qué sé yo, unos de esos que se reclinan, la gente se quedaría. No, no es eso. En algún lugar la red pues se rompió y las almas se fueron. ¿A quién le echamos la culpa? A la persona que miró que la red estaba rota y no la remendó. Es tomar en un vaso de agua que está roto y échale agua y el agua va saliendo. Dice, ¿quién se tomó mi agua? Pues nadie se la tomó, se salió sola. El vaso estaba roto. Las redes en la iglesia, hermanos, deben ser lavadas, deben ser remendadas permanentemente para que las almas no salgan por ese lugar. Este trabajo de remendar redes es trabajo de todos. Amén. Porque nosotros, la gente, somos la causa por la cual otra gente podría escapar. Así de sencillo. Y yo no quiero que nadie salga de la iglesia por causa mía. Dice, no, yo me fui porque no, ese pastor no me gusta. Bueno, hay problema con el pastor, ¿verdad? Yo no quiero ir a esa iglesia porque no trataron bien a mis niños allá abajo. Hay problema con esa área. Hay problema en algún lugar. Y nosotros, una vez más, yo le pido a usted que tenga sabiduría con este mensaje. El Señor nos llamó no solo para ser salvos, pero para otros alcanzar la salvación a través de nuestro servicio al Señor. Amén. Y usted tiene que hacer ese trabajo. El Señor le dijo a Pedro en Lucas capítulo 5, verso 10, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. El Señor le hace sacar gran cantidad de peces. Y en el siguiente texto dice, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Primero le hace sacar muchos peces y después le dice, ahora sígueme y deja esos peces. Y tú sígueme a mí. ¿Para qué le hizo sacar los peces si lo iba a hacer dejar todo ahí? Es que le está enseñando.
mira, así como estás sacando cantidad, así quiero que saques cantidad en este mundo. Y fue él el que fue el predicador en el día de Pentecostés. Ahora muchos de nosotros queremos ser predicadores de conferencia. Dice, pastor, yo quiero predicar, pero una gran conferencia, no una iglesia pequeña. Es todo lo contrario, tiene que empezar en las iglesias pequeñas, que son las más hermosas que hay. Amén, las más hermosas, las iglesias pequeñas ahí. Y ahí empezar, hermano, a sembrar, a predicar y ta. Amén, predicadores grandes, amén, se hacen grandes por varias razones. Amén. Pero una de las razones y la principal siempre debe ser que Jesucristo le enseñó a ser un pescador de hombres. Y si va y hay cosecha de almas, es que viene en el nombre del Señor. Pero si va y hay cosecha de emociones, entonces ese es producto del predicador de la carne. Ok, si lo agarra bien, si no, al rato lo agarra. Podemos predicar emotivamente y la gente puede saltar emotivamente, pero eso no salva a nadie. Hay que hacer que los peces no salgan por la red y se queden hasta llevarlos al lugar donde queremos nosotros transportarlos. Las almas son igual, hermanos. Tenemos que llevar las almas hasta la iglesia y de la iglesia hasta el cielo. Otra vez se lo voy a decir, ese es trabajo de todos nosotros. ¿Ok? Y muchos no lo están haciendo. Por eso estoy enseñando. Porque se han contentado con el llamado como Pedro. El Señor me llamó, pues qué bueno. ¿Y ahora qué estás haciendo? Me llamó a ser pescadores de hombres, qué bueno. ¿Y cuántos has pescado? No, pues si ni red tengo. ¿Entiende? Entonces, hermano, no pesca nada, no es pescador de hombres. Y el Señor está interesado en nosotros, en la cosecha. Dice, alzad los ojos y mirad los campos. Están blancos, ya están listos para la siega, pero faltan obreros. Y muchos llaman obreros solamente a los predicadores. No, obreros es todo aquel que va a la viña del Señor y trabaja para Él. Esos son obreros y están escasos en este tiempo. Amén. Obreros oyen, obreros reciben instrucción, pero no van a la obra. ¿Y cuál es la obra? Dice, tengo que comenzar una iglesia mañana. No, tiene que salir y buscar un pez. Ok. Y traer ese pez en la red del Señor y cuidar de ese pez hasta que ese pez se convierta en otro pescador de hombres. Ok. Ese es el proceso, hermano, que nosotros tenemos que seguir. Ok. Ningún trabajo es tan importante en este mundo, amén, como el pescador de hombres. Ninguno. Nada que usted haga es tan importante. Hay gente que dice, pastor, yo no sirvo para nada. Lo único que hago es evangelizarle, hablarle a la gente ahí. Después no tengo ningún talento. Pues hombre, tú eres lo mejor que tenemos. El pescador de hombres, pero lógicamente, ¿a quién le predicamos si no vienen? ¿Verdad? Pero predicar por 10 años a las mismas personas también es un poco complicado. Es bueno predicar almas nuevas. Amén, es bueno predicar almas inconversas. Por eso en esta congregación usted nunca va a escuchar de aquí le echamos palo a alguien, porque pues de pronto le hablamos mal de qué sé yo, de la iglesia católica romana y un católico viene. Si yo no quiero hablar mal de su religión, de su organización, de donde venga, ni de su líder, nada. Yo quiero enseñarle palabra de Dios, y cuando le enseñe palabra de Dios va a ver por sí solo la diferencia. Amén. Pero para ser pescador no hacemos discriminación. Oiga bien, pescadores no discriminan. Una vez le conté a ustedes, no lo voy a hacer de nuevo, pero yo me fui a pescar, saqué uno y me dijeron, ese no sirve, mételo de nuevo. Pues ¿para qué me hace sacarlo y lo tengo que meter de nuevo? Saco otro, no, ese tampoco sirve, hay que meterlo de nuevo. No, pues no tiene gracia. Si saco uno, pues ya estoy contento. Dice, no, ese no sirve. En la iglesia del Señor, toda alma que venga, toda alma sirve. Amén, toda alma es preciosa. Alguien da la gloria a Dios. Dice, pero hermano, mejor aquel que tiene dinero y no aquel que no tiene nada. Así no piensa el Señor, porque Pedro no tenía nada. ¿Quién se iba a fijar en Pedro, que él iba a ser el hombre más prominente después? Nadie quería un Pedro.
oliendo allá a los mares, a sal y a pescado. Dice, ¿quién quiere ser pues alguien seguidor de Pedro? Pues mucha gente después estaba ahí detrás de Pedro. Y dice la Biblia que pasaban hasta ver si su sombra los tocaba. Eso comienza por un proceso. Lucas capítulo 6, versículo 12. Pedro fue llamado para ser salvo. Pedro fue llamado para ser pescador de hombres. Y Pedro fue llamado para ser apóstol. Lucas capítulo 6, verso 12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ahora deténgase en esa historia. El Señor, para seleccionar, se fue a orar toda la noche. ¿Tenía necesidad de Jesús de orar? Como hombre, sí. Y oró, y dice la Biblia, oró a Dios toda la noche y al día siguiente llamó a sus discípulos. Presta atención a esto. Llama a todos los discípulos, cuantos fueran, no dice el número. Llamó a los discípulos y de los tales dijo, tú, vénganse conmigo, van a ser apóstoles. En otras palabras, hermano, es importante la presencia de Dios, porque cuando Dios está pasando, el Señor va a escoger a unos. Y otro está por allá, otro está por allá, dice, no, tú te vienes conmigo. Y la oportunidad es para todos. Tal es así que menciona la Biblia que hasta Judas fue seleccionado. El que iba a ser traidor, no era traidor en ese tiempo. El que iba a ser traidor, el que iba a traicionar al Señor. Entonces, pero aún así el Señor dice, te voy a dar una oportunidad, no como un discípulo, como un apóstol. Dios da oportunidades a todos, hermano. Podemos ser llamados, podemos ser pescadores de hombres, o podemos entrar en un ministerio diferente. En este momento, aquí el Señor dice el apostolado, gente diferente. Mira, tú estás en otro nivel que los otros que están allá. En el Evangelio según Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, verso 13. Dice la Biblia, otro relato de esta misma historia. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Es decir, no hubo influencia sobre Jesús, sobre quién iba a escoger, a los que él quiso, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y ahí da los nombres de los que fueron llamados apóstoles. Entonces, cuando el Señor los llamó y seleccionó, les dio una autoridad que no les dio a los demás. Hermanos, el estar cerca al Señor le va a dar autoridad. Créalo. Acérquese al Señor en oración, acérquese en adoración, acérquese al Señor en alabanza y autoridad va a venir sobre usted. Amén. La predicación, hermanos, no viene del corazón del hombre, viene del llamado de Dios. Ok, cualquiera puede subirse y predicar, pero el llamado de Dios es importante. Ok, nadie debe subir sin ser llamado. Aquí dice la Biblia, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. En otras palabras, yo quiero que vayas y que prediques. Una vez que el Señor selecciona y dice, ahora quiero que vayas y prediques, debe predicar. Varones que fueron llamados a la predicación y no están predicando, no están cumpliendo el llamado de Dios. Ok, este lugar no es el seleccionado para predicar. Ok, Pedro no tuvo un púlpito. Dice, bueno, señores, ¿dónde voy a predicar? ¿Dónde está la iglesia, la sinagoga? Digo, ¿qué sinagoga? Ahí están las almas por todo lado. Vete y predica. Y predica. Y salieron, predicaron por las calles, por las casas, etcétera, etcétera. Y dice la palabra del Señor, tenían autoridad, sanaban enfermos y echaban fuera demonios. Eran prácticamente nuevos convertidos, hermano. Pero Dios tenía un plan, un propósito para esta gente.
Usted puede ser uno más del montón o puede ser un escogido de Dios. Usted puede ser uno que tenga mente de traidor, pero si se acerca al Señor, Dios le va a dar la oportunidad que cambie su mente. Amén. Y que en vez de ser un traidor, se convierta en un apóstol fuerte y fiel. Judas tenía su oportunidad también. Judas podía haberse arrepentido, pues definitivamente se arrepintió después de haber entregado y después se ahorcó. ¿Qué arrepentimiento es ese? Arrepentimiento es un cambio de actitud, de acción y un servicio a Dios. Ninguna persona, amén, que se arrepintió de sus pecados y no sirve a Dios, realmente se arrepintió del todo. Porque si no sirve a Dios, es que realmente todavía arrastra una cadena de pecados o de mundo que no quiere dejar. El hombre y la mujer, hermano mío, amén, que son llamados por Dios, van a seguir a Dios dejando todo atrás y van a ser fieles a Dios y van a servirle a Él y van a ser ganadores de almas. En el Evangelio de Juan capítulo 21, Juan capítulo 21 verso 6, dice así la palabra del Señor: Pedro fue llamado para ser pastor. Juan 21, 6, Él les dijo, este es Jesús: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis, porque no estaban hallando peces. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. La gente, hermanos, se saca la ropa para meterse al mar. Los pentecostales no. Los pentecostales nos ponemos ropa para entrar al mar. Amén. Ahí está Pedro. Ok, es tema aparte, ok. Y se ciñó la ropa, se la había quitado y se la tuvo que poner, se echó al mar porque iba donde el Señor. Los otros discípulos vinieron a él con la barca, arrastrando la red de peces, pues no estaban distante de tierra, sino como a 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Oiga bien el verso 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. No escaparon los peces porque la red no se rompió. Ok, red no debe ser rota. Entonces, lo primero que menciono aquí: Pedro trae peces, amén, y cuida la red. El segundo punto en este está en capítulo 21, verso 15, poco más adelante, y usted conoce esa historia, la voy a leer rapidita. Okay. Cuando hubieron comido, Jesús le dice a Simón Pedro: ¿me amas más que estos? Y él dice: sí, Señor, apacienta mis corderos. Otra vez: ¿me amas, Señor? Tú sabes que te amo, pastorea mis ovejas. La tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristece: Señor, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo, apacienta mis ovejas. Escúcheme, hermano, en el mismo capítulo 21, Pedro mete la red y saca los peces. En el mismo capítulo: ¿realmente me amas? Sí, pastorea estas ovejas. No le dijo: cuida los peces, no le dijo: cocina los peces y dale de comer a los pobres. Dijo: pastorea mis corderos, apacienta mis ovejas, cuida de mi rebaño. Ese llamado al pastorado debe estar en el corazón de cada uno. Dice: llamado a ser pastores solamente para el pastor de la iglesia. No, hermano, pastorado significa, hermano mío, cuidar y proteger la grey de Dios. Proteger, tomar paternidad sobre ellos. Mira, vas a ser como mi hijo espiritual. Te voy a cuidar, voy a proteger de ti. Por donde vayas voy a estar contigo, no te voy a abandonar. Y ustedes, hermanos, tienen que tomar en cuenta que han ganado almas, han trabajado con gente y en algún momento los han abandonado. Y tienen que volver donde esas almas, hermano, y decirle: mira, te desviaste, te perdiste. La iglesia no es la misma sin ti. No podemos estar sin ti. Tu banca está vacía. Estamos orando por ti, estamos ayunando por ti. Amén. El llamado pastoral, hermano, tiene dos ilustraciones bien fáciles en este lugar: evangelismo y cuidado del pueblo de Dios. Quiero que se le grabe eso. Evangelismo
y cuidado del pueblo de Dios. Tiene que salir a evangelizar, tiene que cuidar las almas que evangelizó. A salir a evangelizar, cuidar las almas que evangelizó. Dice, pastor, qué importante es este mensaje ahora. Depende de nosotros la salvación de los otros. Esto es asunto de vida o muerte, hermano. Esto es lo más importante que puede ser, que puede haber. Otro punto que se menciona ahí también, hermano. Amén. Porque le habla a Pedro. Pedro, ¿me amas? Hay muchos discípulos ahí cerca. Pero le dice a Pedro, es que Pedro tenía que ser restaurado por el Señor en la confianza a sus hermanos. Él había negado al Señor públicamente, tenía que ser restaurado públicamente. Porque Pedro pues negó al Señor 3 veces. Y ahora 3 veces el Señor le está preguntando, ¿de verdad me amas? Porque me negaste 3 veces. Y la única manera que usted puede mostrarle al Señor el amor que usted tiene por Él, ¿cuál es? Cuida mis ovejas. Cuida mis ovejas, apacienta mis corderos. Si quiere decirle al Señor, le amo, no lo diga con la palabra, diga, Señor, estoy cuidando esta ovejita tuya. Y al cuidarla te estoy mostrando que te amo. Así como usted quiere cuidado, hermano, en su vida, hay otros que necesitan el cuidado suyo. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, hermanos. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 5. Pedro ya está anciano. Y cuando pasan los años, a los viejitos se les olvida las cosas. Puede ser que se olvide muchas cosas, pero nunca se olvide para qué fue llamado. Escúchame bien, iglesia. Que se le olvide muchas cosas, nunca se olvide su llamado. Usted fue llamado, hermano, para ser salvo. Usted fue llamado para ser pescador, hermano. Amén. Para cuidar las almas, para proteger las almas que trae al Señor. Y Pedro dice acá, ya anciano, ya mayor, el capítulo 5, verso 1 de Primera de Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué es lo que les ruega Pedro? Pedro le dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Escuche la voz de Pedro, no el joven predicador efusivo de Pentecostés, sino un anciano. Y dice, les ruego a los ancianos, amén, apacienten la grey de Dios. Cuiden de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, pero con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces el anciano que ya está pensando en cualquier momento voy a partir, tiene una palabra para el pueblo. ¿Cuál era? Cuiden la grey de Dios. Cuide esto. El Señor me encomendó a mí, apacienta mis corderos. Y ahora yo les digo, apacienta mis ovejas. Hermano, ese mensaje espero que usted lo analice en casa. ¿Está usted apacentando o está usted ahuyentando las ovejas del Señor? ¿Está usted apacentando la grey de Dios? ¿Está cuidando de ella o está descuidándose de ella? ¿Está, como dice la Biblia, el apóstol acá haciendo este trabajo por fuerza o voluntariamente? Dice, pastor, yo tengo que hacer esto, no me queda otra, no lo haga. Porque por fuerza no sirve, pero voluntariamente. Amén, yo tengo una carga por las almas, hermano, y se están perdiendo muchos. Muchos de los ovejitas han salido. Amén, yo estoy buscando dónde están. Amén, los pescadores de hombres. Que nos ayuden a ir a extender los brazos a la gente. Y empecemos a mirar a la necesidad de aquellos hermanitos, hermanitas que se han desviado. El mundo los ha traído, hermanos. Y si yo estuviera perdido, me encantaría que reciba yo 400 llamadas. 400 manos tocaran la puerta de mi casa. El Señor no permita que llegue ese día. Pero así la gente que se va, hermano, está esperando también quién vendrá alguna vez a darme una palabra de aliento, no de condenación, de aliento. Alguien que tenga ánimo pronto,
Alguien que vaya, hermano mío, a tener cuidado de ellos. Alguien que quiera ser ejemplo de los que están siendo parte de la grey. Y dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. Amén. Trabajo en el Señor no es en vano. Hay recompensa. Amén. Yo quiero que ponga en la mente una persona de la iglesia, por lo menos una, que ya no está aquí en este lugar. Y ponga esa persona en su mente y traiga a esa persona aquí en el altar, en su mente. Véngase usted con el nombre de una persona. Una persona que usted se acuerde que ya no está en la fe. Si usted le evangelizó o otra persona le evangelizó, no importa. Venga aquí adelante con el nombre de una persona que ya se apartó del camino del Señor. Y agarre responsabilidad sobre esa persona que Dios le puso en la mente. Y diga: Señor, tomo responsabilidad sobre esa alma y me pongo en ayuno y en oración. Amén. Y vamos a salir a buscar esas almas. Vamos a salir, hermanos míos. Amén. A buscar esas ovejitas que se han apartado del Señor. Yo le pido a Dios que usted venga con un pensamiento de pescador. Solamente piense: Señor, yo soy llamado por ti. Señor, me has llamado, me has escogido, me has seleccionado de entre muchos. Y hay tantas almas, Señor, que están perdidas y están perdiéndose. Y yo no estoy haciendo mi trabajo, Señor. Me he afanado en los afanes de esta vida. Me he dedicado, Señor, a trabajar para beneficio mío. Y he descuidado el llamado tuyo, que es el más importante, Señor. Y Dios mío, gracias por recordarme que soy uno de tus llamados, escogidos. Gracias, Dios mío, por recordarme, por traerme a la mente, Señor. Tengo un trabajo que cumplir. Tengo una misión por delante, Señor. Yo no quiero que nada en esta vida me distraiga para perder la visión de mi llamado de Dios. Dios mío, en el nombre de Jesús, no creo que hay un privilegio más grande, Señor, que haber sido llamados por ti, Dios mío. Padre, te doy gracias por tu llamado y te pido perdón, Señor, por habernos olvidado de ese llamado. Pero, Señor, en este momento venimos con un compromiso. En este momento vamos a lavar las redes. Vamos a remendar las redes, Señor. Tal vez nosotros hemos sido causantes de que algún hermanito, alguna hermanita salga de la iglesia. Tal vez hemos sido, Señor, la causa por la cual algún joven ha salido. En este momento te pedimos perdón, Dios mío. Y en este momento, en este instante, remendamos las redes, Señor, para que los peces que están adentro, espiritualmente hablando, no salgan, Señor. Que las almas no salgan y que podamos ir a traer los que están, Señor, fuera de las redes. Ayúdanos, Dios mío, a permanecer con la mirada en tu llamado y a obedecerlo en el nombre del Señor Jesús.